Los hijos del millonario dejaron de comer, hasta que la limpiadora descubrió la terrible verdad de, no vas a creer lo que descubrió la mujer de la limpieza cuando vio a los hijos del millonario sentados frente a la mesa, sin tocar la comida, en una enorme mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados y muros de piedra blanca, vivía uno de los empresarios más ricos de la región. Dentro de aquella casa no faltaba absolutamente nada: muebles de lujo, lámparas de cristal, juguetes importados y una cocina capaz de preparar cualquier plato imaginable. Sin embargo, en medio de toda esa abundancia existía algo que nadie lograba entender. Los pequeños Sebastián y Emiliano, gemelos de apenas 1 año y medio, parecían tenerlo todo. Eran dos niños rubios, de ojos claros y piel delicada, siempre vestidos con elegante ropa roja que resaltaba su apariencia casi angelical. Pero a pesar de vivir rodeados de lujo, había algo extraño en ellos. Casi nunca sonreían. Cada día, a la misma hora, la niñera los sentaba en sus pequeñas sillas frente a la gran mesa del comedor. Los platos siempre estaban llenos de comida preparada con cuidado por los cocineros de la casa. Frutas frescas, purés suaves, pequeños trozos de pan recién horneado. Pero los niños apenas tocaban la comida. Sebastián miraba el plato en silencio. Emiliano movía la cuchara con desinterés. Después de unos minutos ambos apartaban la mirada como si aquello no tuviera ningún sentido para ellos. «Vamos, niños. Tienen que comer», decía la niñera con tono firme, pero las palabras parecían no llegar a sus pequeños corazones. Los médicos ya habían sido llamados varias veces. Pediatras, especialistas en nutrición infantil y hasta psicólogos visitaron la mansión, revisaron a los gemelos con cuidado y realizaron todos los estudios posibles. La conclusión siempre era la misma. Los niños estaban sanos. Sin embargo, el misterio continuaba. ¿Por qué dos pequeños rodeados de tantos cuidados no querían comer? El padre de los gemelos, don Esteban Carrillo, era un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero y decisiones rápidas. Había construido un imperio empresarial trabajando día y noche durante muchos años, pero por esa misma razón, casi nunca estaba en casa. Cuando preguntaba por sus hijos, la respuesta siempre era simple: «Están bien, señor. Solo son un poco difíciles para comer». Don Esteban confiaba en el personal que trabajaba en su mansión. Después de todo, él les daba todo lo necesario: médicos, niñeras, la mejor comida. Lo que no sabía era que sus hijos no estaban rechazando la comida por capricho. Había algo mucho más profundo detrás de aquel silencio, algo que nadie en esa casa había logrado ver. Y lo más sorprendente de todo es que la única persona que finalmente descubriría la verdad no sería un médico, ni un especialista, ni siquiera el propio padre millonario. Sería una joven mujer trabajadora que acababa de llegar a la casa, una mujer que limpiaba la cocina, una mujer que, al ver a los pequeños por primera vez, sintió inmediatamente que algo no estaba bien, y lo que descubriría cambiaría para siempre el destino de aquella familia. La nueva empleada llegó a la mansión una mañana silenciosa, cuando el sol apenas iluminaba los grandes ventanales de la cocina. Se llamaba Rosa Martínez. Era una mujer joven, de mirada cálida y manos marcadas por años de trabajo duro. Su vida nunca había sido fácil, pero había aprendido algo que muchos olvidaban: observar a las personas con el corazón. Rosa había conseguido aquel trabajo gracias a una recomendación de una vecina que ya trabajaba en la casa. No era un puesto importante. Solo debía limpiar la cocina, ordenar algunos utensilios y ayudar con pequeñas tareas cuando hiciera falta. Para muchos, ella era apenas una empleada más. Pero Rosa tenía algo que no se aprende en los libros ni se compra con dinero: una sensibilidad especial para notar lo que otros pasan por alto. La primera vez que escuchó hablar de los niños fue mientras lavaba algunos platos. «Otra vez no comieron casi nada», dijo uno de los cocineros con preocupación. «Siempre es lo mismo», respondió otro. «Preparas la mejor comida y los pequeños ni la miran». Rosa no dijo nada, pero esas palabras despertaron su curiosidad. Unos minutos después, mientras limpiaba una mesa cercana al comedor, pudo verlos por primera vez. Ahí estaban,
Dos pequeños gemelos sentados en sus sillitas frente a la enorme mesa. Rubios, de ojos claros, vestidos con pequeños trajes rojos impecables. Parecían muñecos delicados colocados cuidadosamente en medio de un comedor enorme y elegante. Pero algo en esa escena no encajaba. La niñera hablaba con tono serio mientras movía una cuchara frente a uno de los niños. «Sebastián, abre la boca. Vamos». El pequeño apenas reaccionó. Solo miró la cuchara durante unos segundos y luego giró la cabeza lentamente. El otro gemelo, Emiliano, observaba todo en silencio. Rosa dejó de limpiar por un instante. Había visto muchos niños en su vida. Sobrinos, hijos de vecinos, pequeños que corrían por las calles del barrio donde había crecido. Y sabía reconocer ciertas miradas. Los niños con hambre reaccionan cuando ven comida. Es algo natural. Pero esos pequeños no reaccionaban así. No parecía que rechazaran la comida por capricho. Parecía que simplemente no les importaba. Ese detalle le hizo sentir un pequeño nudo en el pecho. Mientras la niñera insistía con la cuchara y los cocineros observaban desde lejos, Rosa siguió mirando la escena en silencio. Fue entonces cuando notó algo que nadie más parecía notar. Los gemelos no miraban la comida. Tampoco miraban a la niñera. Sus ojos buscaban algo más. Algo que no estaba en esa mesa. Algo que faltaba en aquella enorme casa llena de lujo. Rosa no supo explicar exactamente qué era, pero en ese momento sintió una intuición profunda. Una de esas certezas que nacen en el corazón. Aquellos niños no tenían hambre de comida. Tenían hambre de algo completamente distinto. Y sin saberlo todavía, ella estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de descubrirlo. Aquella tarde, la cocina de la mansión estaba especialmente silenciosa. Los cocineros habían terminado de preparar la comida de los niños, y la niñera, como siempre, se dirigía al comedor con dos pequeños platos cuidadosamente decorados. Rosa observaba desde la mesa donde estaba limpiando algunas tazas, tratando de no llamar la atención. Los gemelos ya estaban sentados en sus sillitas frente a la gran mesa. Sus pequeños pies apenas alcanzaban a moverse en el aire. Vestían nuevamente sus elegantes conjuntos rojos, impecables, como si fueran parte de una fotografía perfecta. Pero sus rostros seguían siendo los mismos. Serios, callados, distantes. La niñera colocó los platos frente a ellos con movimientos precisos. «Hoy sí van a comer», dijo con firmeza. En los platos había puré de verduras, pequeños trozos de pollo suave y un poco de pan recién horneado. El aroma llenaba el comedor. Pero la reacción de los niños fue exactamente la misma de siempre. Sebastián miró el plato unos segundos y luego apartó la mirada. Emiliano tomó la cuchara, la sostuvo un instante y la dejó caer suavemente sobre la mesa. La niñera suspiró con evidente frustración. «Esto ya es demasiado», murmuró. Rosa observaba desde la puerta de la cocina. Aquella escena le apretaba el corazón de una manera difícil de explicar. Había algo profundamente triste en esos dos pequeños, algo que los adultos de la casa parecían no querer ver. Cuando la niñera se alejó unos momentos para hablar con uno de los cocineros, Rosa sintió un impulso difícil de contener. Sabía que no debía intervenir. En una casa como aquella, las reglas eran claras. Cada empleado tenía su lugar y su función, pero había algo más fuerte que esas reglas: su instinto. Miró alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Luego caminó lentamente hacia la mesa. Los pequeños levantaron la vista cuando notaron su presencia. Sus ojos claros se posaron en ella con curiosidad. Rosa se agachó un poco para quedar a su altura. No habló inmediatamente. Solo le sonrió. Una sonrisa sencilla, cálida, de esas que nacen sin esfuerzo. Por un instante, el comedor quedó completamente en silencio. Sebastián la observó fijamente. Emiliano inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara entender quién era aquella mujer que no llevaba uniforme elegante ni hablaba con autoridad. Rosa extendió su mano con cuidado. «Hola, pequeños», susurró con voz suave. Los gemelos no respondieron con palabras, claro. Eran demasiado pequeños. Pero algo cambió en sus miradas. Algo pequeño, pero muy real. Rosa recordó entonces que en el bolsillo de su delantal
Llevaba un pequeño pedazo de pan casero que había traído de su casa para su merienda. Era un pan sencillo, hecho esa misma mañana. Nada comparado con la comida sofisticada que preparaban en aquella mansión. Lo sacó con cuidado. ¿Quieren probar un poquito?, dijo con ternura. No lo ofreció con prisa. Lo ofreció como lo haría una abuela, con paciencia, con cariño. Sebastián fue el primero en reaccionar. Extendió su pequeña mano. Tomó el pan. Y para sorpresa de todos los que segundos después mirarían aquella escena, lo llevó a su boca. Y comió. Emiliano lo imitó inmediatamente. Por primera vez en mucho tiempo, los dos pequeños no solo aceptaban comida, la estaban disfrutando. Pero lo más increíble de todo no fue eso. Lo más increíble fue que, mientras masticaban aquel sencillo pedazo de pan, los dos comenzaron a reír. Una risa pequeña, dulce y completamente inesperada. Y justo en ese momento, alguien más entró al comedor. Alguien que nunca imaginó que presenciaría algo así. El propio dueño de la mansión, don Esteban Carrillo. Y lo que estaba viendo lo dejó completamente paralizado. Don Esteban Carrillo se detuvo en seco apenas cruzó el umbral del comedor. Había regresado a la mansión más temprano de lo habitual después de cancelar una reunión importante. Su mente aún estaba llena de números, contratos y decisiones empresariales. Pero todo eso desapareció en el instante en que vio la escena frente a él. Sus dos pequeños hijos estaban riendo. No era una sonrisa leve ni una expresión pasajera. Era una risa verdadera, espontánea, de esas que nacen desde lo más profundo del corazón de un niño. Sebastián sostenía un pequeño pedazo de pan en su mano. Emiliano lo imitaba, intentando morder con torpeza mientras soltaba pequeñas carcajadas. El sonido llenaba el comedor. Era un sonido que don Esteban casi había olvidado. Durante semanas, tal vez meses, lo único que había escuchado en esa casa era silencio, o el tono impaciente de la niñera intentando que los niños comieran. Pero ahora era distinto. Los gemelos reían, y frente a ellos estaba una mujer que él apenas reconocía. Rosa. La joven empleada de limpieza sostenía otro pequeño trozo de pan en la mano. No parecía nerviosa ni sorprendida. Solo observaba a los niños con una calma y una ternura que resultaban imposibles de fingir. Muy bien, despacito, les decía con voz suave. Los gemelos respondían mirándola con atención, como si cada palabra tuviera un significado especial. Don Esteban frunció ligeramente el ceño, confundido. No entendía lo que estaba viendo. Durante semanas había escuchado informes preocupantes. Que los niños no querían comer, que los médicos no encontraban una causa clara, que tal vez sería necesario cambiar su dieta nuevamente. Había pagado a especialistas, consultado a expertos, comprado los alimentos más caros que el dinero podía conseguir. Y aún así, sus hijos apenas probaban bocado. Pero ahora, estaban comiendo un pedazo de pan sencillo. Un pan que claramente no venía de la cocina de lujo de la mansión. Don Esteban avanzó unos pasos más hacia la mesa. La niñera, que acababa de regresar al comedor, se puso rígida al verlo. «Señor, yo puedo explicar», pero él no respondió. Sus ojos seguían fijos en los niños. Sebastián levantó la mirada y vio a su padre. Durante un instante el pequeño lo observó con curiosidad, pero enseguida volvió a mirar a Rosa. Y continuó comiendo. Ese pequeño gesto fue como un golpe silencioso en el corazón de don Esteban. Algo dentro de él empezó a moverse. Rosa levantó la mirada al notar su presencia. Por un segundo pareció pensar que había hecho algo incorrecto. «Perdón, señor», dijo con humildad. «Solo quería ver si...» Pero don Esteban levantó la mano suavemente, deteniéndola. No estaba enojado. Estaba sorprendido, muy sorprendido. Observó nuevamente a los gemelos. Sus hijos estaban tranquilos, relajados, incluso felices, algo que no había visto en mucho tiempo. Entonces, casi sin darse cuenta, don Esteban hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de aquella historia. «¿Qué hizo usted para que comieran?» Rosa dudó un momento antes de responder. Miró nuevamente a los pequeños que seguían disfrutando del pan como si fuera el mejor manjar del mundo. Luego volvió a mirar al hombre frente a ella. «No fue el pan, señor», dijo con sencillez. Don Esteban frunció el ceño. «Entonces,
¿Qué fue? Rosa tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de aquel hombre. Creo que solo necesitaban que alguien se sentara con ellos. El silencio que siguió a esa frase fue tan profundo que parecía detener el tiempo dentro del comedor. Y en ese instante, don Esteban comenzó a darse cuenta de algo que jamás había considerado. Tal vez el problema nunca había sido la comida. Tal vez el verdadero problema era otro. El comedor permaneció en silencio durante varios segundos después de las palabras de Rosa. Don Esteban seguía de pie junto a la mesa, observando a sus hijos con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Era como si estuviera viendo una escena completamente nueva en un lugar que creía conocer perfectamente. Sebastián seguía mordiendo el pequeño trozo de pan con entusiasmo. Emiliano, con sus manitas torpes, trataba de hacer lo mismo mientras soltaba pequeñas risitas. Sus ojos claros brillaban de una forma que don Esteban no recordaba haber visto antes. Rosa no hizo ningún movimiento brusco. Continuó a su lado, tranquila, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Don Esteban respiró hondo. Durante semanas, dijo lentamente, nadie ha logrado que coman así. Rosa bajó la mirada con humildad. Tal vez, nadie se había sentado realmente con ellos, señor. La frase volvió a quedar flotando en el aire. Don Esteban miró alrededor del enorme comedor. La mesa era larga, elegante, diseñada para recibir invitados importantes y cenas formales. Pero ahora, al observarla con atención, algo le resultó extraño. Era demasiado grande, demasiado fría, demasiado distante para dos niños tan pequeños. Los gemelos estaban sentados en sus sillitas al final de la mesa, como dos figuritas diminutas en medio de un espacio gigantesco. Rosa pareció notar el mismo detalle. Los niños pequeños, dijo con voz suave, no entienden de mesas elegantes ni de platos caros. Don Esteban la miró atento. ¿Entonces qué entienden?, preguntó. Rosa observó a los gemelos antes de responder. Entienden de miradas, de voces suaves, de sentirse acompañados. Los niños levantaron la vista hacia ella justo en ese momento, como si confirmaran sus palabras. Emiliano extendió la mano hacia Rosa con naturalidad, buscando otro pedacito de pan. Ella sonrió y se lo dio con paciencia. Don Esteban sintió algo extraño en el pecho, una sensación incómoda. No era culpa exactamente, era más bien una especie de revelación silenciosa. Recordó entonces cuántas veces había preguntado por sus hijos desde el teléfono de su oficina o desde el asiento de un avión. ¿Los niños están bien? Siempre había recibido la misma respuesta. Sí, señor. Todo está bajo control. Y él había confiado en eso. Había pensado que darles la mejor casa, la mejor comida y los mejores cuidados era suficiente. Pero ahora estaba viendo algo distinto frente a sus propios ojos. Sus hijos no necesitaban platos más sofisticados. Necesitaban algo mucho más simple. Rosa habló nuevamente, con la misma calma. Perdone que lo diga, señor, pero creo que los niños no tenían hambre de comida. Don Esteban la miró fijamente. ¿De qué tenían hambre entonces? Rosa tardó un segundo en responder. Sus ojos volvieron a posarse en los gemelos, que ahora jugaban con las pequeñas migas de pan sobre la mesa. De cariño. La palabra cayó como una piedra en el silencio del comedor. Don Esteban sintió que algo dentro de él se detenía por un instante. Miró nuevamente a sus hijos. Los dos pequeños estaban tranquilos, mirándolo ahora con curiosidad, como si estuvieran descubriendo su rostro de verdad por primera vez. Y en ese momento, don Esteban entendió algo que nunca antes había querido admitir. Su dinero había construido una mansión enorme. Había llenado esa casa de lujo, pero no había llenado el espacio más importante para sus hijos, el espacio de su presencia, y aquella verdad comenzaba a doler. Después de escuchar las palabras de Rosa, don Esteban permaneció en silencio frente a la mesa. Durante años había tomado decisiones difíciles en cuestión de segundos. Había negociado contratos millonarios, dirigido empresas enteras y enfrentado situaciones complicadas con absoluta seguridad. Pero en ese momento, no sabía qué hacer. Sus propios hijos estaban frente a él, tan cerca que podía ver cada pequeño gesto en sus rostros.
Sebastián seguía jugando con una miga de pan entre sus dedos. Emiliano, con la cara ligeramente manchada de migas, miraba todo con curiosidad. Don Esteban dio un paso más hacia la mesa. Los gemelos levantaron la vista. Durante un instante padre e hijo se observaron en silencio. Era una mirada extraña. No era miedo, pero tampoco era la confianza natural que suelen tener los niños pequeños con sus padres. Era más bien una mirada de reconocimiento, como si estuvieran intentando recordar quién era ese hombre. Ese pensamiento golpeó a don Esteban con una fuerza inesperada. Se acercó lentamente a una de las sillas. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había sentado a comer con ellos. Tal vez nunca. Rosa observaba la escena en silencio, sin intervenir. Sabía que ese momento era importante. Don Esteban tomó asiento frente a los pequeños. La mesa, que antes parecía tan enorme, ahora se sentía distinta, más cercana, más humana. Los gemelos lo miraban con atención. Sebastián inclinó un poco la cabeza como si estuviera estudiando su rostro. Emiliano se llevó otro pedacito de pan a la boca. Don Esteban respiró profundamente antes de hablar. «Hola», dijo con voz baja. La palabra salió torpe, casi insegura. Nunca había pensado que saludar a sus propios hijos pudiera ser tan difícil. Rosa mantuvo una pequeña sonrisa tranquila. «A los niños les gusta cuando les hablan despacio», comentó suavemente. Don Esteban asintió. Se inclinó un poco hacia adelante. «Hola, Sebastián». «Hola, Emiliano». Los gemelos lo observaban con atención. Por unos segundos no pasó nada. Luego, algo pequeño ocurrió. Emiliano levantó su manita y golpeó suavemente la mesa con entusiasmo. Era un gesto simple, pero para Rosa fue una señal clara. El pequeño estaba reaccionando. Don Esteban lo miró sorprendido. «¿Eso es bueno?», preguntó en voz baja. Rosa asintió. «Significa que está interesado». Sebastián, por su parte, tomó un pedacito de pan y lo sostuvo en el aire. Sus ojos claros miraron a su padre. Luego hizo algo que don Esteban jamás habría imaginado. Extendió su mano. Le estaba ofreciendo el pan. Por un instante, don Esteban no supo cómo reaccionar. Un hombre acostumbrado a manejar millones de dólares se encontraba paralizado frente al gesto más simple del mundo. Un niño compartiendo un pedazo de pan. Rosa habló con suavidad. «Tómelo, señor». Don Esteban extendió la mano lentamente y aceptó el pequeño trozo. Sebastián sonrió. Fue una sonrisa breve, pero fue real. En ese instante, algo dentro de don Esteban se rompió, y al mismo tiempo comenzó a reconstruirse. Nunca había entendido lo importante que podía ser un momento tan sencillo. Sentarse, mirar, compartir. Los gemelos comenzaron a reír otra vez. Una risa ligera, dulce, contagiosa. Don Esteban sintió como algo cálido llenaba el silencio del comedor. Por primera vez en mucho tiempo, aquella enorme mansión no parecía tan fría. Y lo más sorprendente de todo era que ese cambio había comenzado con algo tan simple como un pedazo de pan compartido. La risa de los pequeños seguía resonando suavemente en el comedor. Era un sonido sencillo, natural, pero para don Esteban parecía algo completamente nuevo. Durante meses, quizá desde que los niños habían comenzado a crecer, la casa había estado llena de silencios incómodos y rutinas estrictas. Ahora, en cambio, había algo diferente. Sebastián golpeaba suavemente la mesa con su pequeña mano, divertido con las migas de pan. Emiliano intentaba imitarlo, riendo cada vez que el gesto salía torpe. Los dos parecían completamente concentrados en aquel momento sencillo. Don Esteban los observaba en silencio. Mientras lo hacía, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. No era tristeza exactamente, pero tampoco era alegría. Era algo más profundo. Era la conciencia de todo lo que se había perdido. Recordó el día en que los niños habían nacido. Había estado presente, claro, pero solo por unas horas. Aquella misma tarde tuvo que atender una llamada urgente relacionada con un negocio en el extranjero. También recordó cuando comenzaron a dar sus primeros pasos. No había estado allí. La niñera le había enviado un video por el teléfono. Él lo vio rápidamente entre dos reuniones. «Qué bien», había respondido.
Nada más. Mientras esos recuerdos aparecían uno tras otro en su mente, don Esteban sintió un peso extraño en el pecho. Había trabajado toda su vida para construir una fortuna enorme. Había logrado cosas que muchos hombres soñaban alcanzar, pero ahora se preguntaba algo que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿De qué servía todo eso si no había estado presente en los momentos más importantes de la vida de sus hijos? Sebastián lo miró nuevamente. El pequeño parecía fascinado con el rostro de su padre, como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Emiliano se inclinó un poco hacia adelante y soltó otra pequeña carcajada. Rosa observaba todo desde un lado de la mesa, en silencio. No quería interrumpir aquel momento. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. Don Esteban extendió lentamente su mano sobre la mesa. No sabía exactamente qué hacer. Nunca había aprendido a relacionarse con niños tan pequeños, pero esta vez decidió no pensar demasiado. Simplemente dejó su mano abierta sobre la mesa. Sebastián fue el primero en reaccionar. El pequeño apoyó su diminuta mano sobre la de su padre. Era una mano tan pequeña que apenas cubría uno de sus dedos. Pero el gesto fue suficiente para detener el tiempo en aquel instante. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que algo tan simple pudiera afectarlo de esa manera. Emiliano, viendo lo que hacía su hermano, también extendió su manita. Ahora las dos pequeñas manos descansaban sobre la mano de su padre. Rosa bajó la mirada por un momento. Incluso para ella, que había visto muchas historias difíciles en su vida, aquel instante era profundamente conmovedor. Don Esteban respiró hondo. Los niños lo miraban con curiosidad, esperando alguna reacción. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, hizo algo que no tenía nada que ver con negocios, dinero ni responsabilidades. Sonrió. Una sonrisa auténtica. Sebastián respondió inmediatamente con otra pequeña risa. Emiliano agitó las manos con entusiasmo. En ese instante, don Esteban entendió algo que jamás le habían enseñado en ninguna universidad ni en ningún libro de negocios. El tiempo que un padre comparte con sus hijos no se puede comprar. No se puede recuperar con dinero. Y cada día que se pierde, simplemente desaparece. Aquella comprensión cayó sobre él con una claridad abrumadora. Y mientras observaba a sus pequeños frente a él, don Esteban comenzó a preguntarse algo que cambiaría por completo su vida. ¿Aún estaría a tiempo de ser el padre que ellos necesitaban? Después de unos minutos, los gemelos comenzaron a mostrar el cansancio típico de los niños pequeños. Emiliano bostezó primero, llevándose su manita a los ojos. Sebastián empezó a apoyarse en el respaldo de su sillita, todavía jugando distraídamente con algunas migas de pan. La niñera regresó entonces al comedor, y con cierta sorpresa al ver los platos casi vacíos, se acercó para llevarse a los niños a descansar. Los pequeños se fueron tranquilos, todavía mirando de vez en cuando hacia Rosa y hacia su padre. Cuando finalmente salieron del comedor, el lugar quedó en silencio. Solo quedaron don Esteban y Rosa. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Don Esteban observaba la mesa, todavía intentando comprender lo que había ocurrido hacía apenas unos minutos. Finalmente levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Rosa acomodó su delantal con un gesto sencillo. Muy poco, señor. Apenas unos días. Don Esteban asintió lentamente. Y en esos pocos días, usted logró algo que nadie más había conseguido. Rosa pareció sentirse incómoda con el comentario. No hice nada especial, señor. Don Esteban negó con la cabeza. Sí lo hizo. El silencio volvió por un momento. Luego, con una curiosidad sincera, el hombre preguntó, ¿cómo supo lo que necesitaban? Rosa tardó unos segundos en responder. No parecía alguien acostumbrada a hablar mucho sobre su vida, pero finalmente decidió hacerlo. Porque yo también fui una niña así. Don Esteban levantó ligeramente las cejas, sorprendido. Rosa apoyó suavemente las manos sobre el respaldo de una silla mientras hablaba. Mi padre trabajaba todo el día en el campo. Salía antes de que amaneciera y regresaba cuando ya era de noche. Mi madre también tenía que trabajar para que pudiéramos comer. Su voz no tenía resentimiento, solo una calma que venía de muchos años de aceptar la vida tal como era. En mi casa tampoco sobraba el tiempo para abrazos, continuó. Todos estaban cansados.
Don Esteban escuchaba con atención. Rosa bajó la mirada por un instante antes de continuar. Recuerdo que muchas veces mi abuela era la única que se sentaba conmigo a la mesa. No importaba si la comida era sencilla, lo importante era que ella estaba ahí. Don Esteban permaneció en silencio. Cuando un niño siente que alguien está con él de verdad, dijo Rosa, todo cambia. Incluso la comida sabe diferente. Aquella frase quedó flotando en el aire. Don Esteban pensó en los enormes platos preparados por chefs, en las dietas especiales, en las consultas con médicos. Y luego recordó el pequeño pedazo de pan que había cambiado todo. Así que... no era la comida, murmuró. Rosa negó suavemente. No, señor. El empresario caminó lentamente alrededor de la mesa. Aquella misma mesa que tantas veces había usado para reuniones elegantes ahora parecía mostrarle algo completamente distinto. He pasado toda mi vida trabajando para darles lo mejor, dijo finalmente. Rosa lo miró con respeto. Estoy segura de que los ama mucho. Don Esteban asintió. Más que a nada en el mundo. Entonces Rosa respondió con una frase sencilla pero profundamente honesta. Entonces tal vez lo único que necesitan es verlo más seguido. Don Esteban no respondió inmediatamente. Se quedó mirando hacia el pasillo por donde habían salido los pequeños. En su mente empezaban a aparecer preguntas que nunca antes se había permitido hacer. ¿Cuántos momentos importantes se había perdido? ¿Cuántas veces sus hijos habían esperado verlo? Y él no estaba. Por primera vez en muchos años, don Esteban comenzó a considerar algo que parecía imposible para alguien como él. Tal vez era momento de cambiar su forma de vivir. Aquella noche, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Los largos pasillos iluminados por luces tenues parecían aún más amplios cuando todos dormían. Desde el exterior, la casa seguía pareciendo un símbolo de éxito y prosperidad, como siempre lo había sido. Pero dentro de una de las habitaciones del segundo piso, don Esteban Carrillo permanecía despierto. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Había intentado acostarse hacía más de una hora, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la misma escena. Sus hijos riendo, compartiendo un pedazo de pan, mirándolo como si lo estuvieran descubriendo por primera vez. Aquella imagen no lo dejaba en paz. Durante años había vivido siguiendo una rutina clara: trabajar más, crecer más, asegurar el futuro de su familia. Todo lo que hacía tenía un propósito lógico, calculado, eficiente. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionarlo todo. Recordó la manera en que Sebastián había colocado su pequeña mano sobre la suya. Recordó la risa de Emiliano cuando el pan se deshacía en pequeñas migas. Y sobre todo, recordó algo que lo inquietaba profundamente: la forma en que los niños habían mirado a Rosa. Había sido una mirada llena de confianza inmediata, natural, espontánea. Esa clase de confianza que los niños pequeños solo sienten hacia quienes les transmiten seguridad. Don Esteban cerró los ojos por un momento. En cambio, cuando ellos lo miraron a él, había sido diferente. No había rechazo. Pero tampoco había esa misma cercanía. Esa diferencia le dolía más de lo que esperaba. Se levantó del sillón y caminó lentamente por la habitación. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de madera. Había pasado décadas construyendo su fortuna. Había sacrificado horas de descanso, viajes personales y momentos familiares por alcanzar el éxito que ahora todos admiraban. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a sentirse vacío. Se detuvo frente a una fotografía que estaba sobre su escritorio. Era una imagen tomada el día del bautizo de los gemelos. Él aparecía en el centro, con un traje elegante, sosteniendo a uno de los pequeños en brazos. A su lado estaba la niñera, y detrás algunos familiares. Recordó ese día. Había tenido que salir del evento antes de que terminara, porque un cliente importante llegaba a la ciudad. Miró la fotografía durante varios segundos. Entonces, se dio cuenta de algo que nunca había notado. En la imagen, el bebé que sostenía estaba mirando a otra persona fuera de la cámara. No lo estaba mirando a él. Don Esteban dejó escapar un suspiro profundo. Por primera vez en muchos años,
Sintió algo que había evitado durante mucho tiempo: arrepentimiento. No por haber trabajado duro, sino por haber creído que el trabajo podía reemplazar su presencia. Las palabras de Rosa regresaron a su mente con una claridad imposible de ignorar. Los niños no tenían hambre de comida, tenían hambre de cariño. Caminó hacia la ventana nuevamente. Desde allí podía ver una pequeña luz encendida en el ala de la casa donde dormían los gemelos. Esa simple visión despertó algo nuevo en su interior. Una decisión comenzaba a formarse lentamente. Tal vez aún no sabía exactamente cómo cambiar su vida, pero sí sabía algo importante. No quería seguir perdiéndose la infancia de sus hijos. Porque el tiempo, ese tiempo que había ignorado durante tanto tiempo, seguía avanzando, y los niños crecerían, con él, o sin él. A la mañana siguiente, la mansión despertó como cualquier otro día. Los jardineros ya estaban trabajando en los jardines, los cocineros preparaban el desayuno en la gran cocina, y el personal de la casa seguía su rutina habitual. Pero algo era diferente. Don Esteban Carrillo estaba despierto desde muy temprano. De hecho, casi no había dormido en toda la noche. Las ideas y los recuerdos habían pasado por su mente una y otra vez, como si algo dentro de él insistiera en que no podía seguir viviendo de la misma manera. Aquella mañana no se puso el traje elegante que usaba todos los días para ir a sus oficinas. Tampoco revisó los correos ni llamó a su asistente para organizar reuniones. En lugar de eso, se quedó en la casa. Cuando el reloj marcó la hora del desayuno de los gemelos, caminó directamente hacia el comedor. Los empleados que lo vieron pasar se miraron entre sí con sorpresa. No era normal verlo allí a esa hora. En el comedor, la niñera ya había colocado a Sebastián y Emiliano en sus pequeñas sillas frente a la mesa. Como siempre, los platos estaban preparados con alimentos cuidadosamente seleccionados. Pero cuando la niñera levantó la vista y vio entrar a don Esteban, se quedó inmóvil. Señor, no esperaba verlo esta mañana. Don Esteban sonrió levemente. Yo tampoco esperaba estar aquí. Se acercó a la mesa con calma. Los gemelos lo miraron de inmediato. Esta vez no había la misma distancia del día anterior. Algo había cambiado, aunque fuera apenas un poco. Sebastián levantó su pequeña mano en el aire, como si reconociera su presencia. Emiliano soltó un pequeño sonido alegre. Don Esteban tomó una silla y se sentó frente a ellos. La niñera observaba la escena con evidente desconcierto. Señor, si desea, puedo encargarme del desayuno como siempre. Pero don Esteban negó suavemente. No, hoy quiero quedarme. La mujer no insistió. Rosa, que estaba en la cocina cercana, observaba discretamente desde la puerta. Don Esteban tomó una pequeña cuchara y la sostuvo frente a Emiliano. Vamos a intentarlo, dijo con voz tranquila. El pequeño lo miró con curiosidad. Durante unos segundos pareció dudar. Luego abrió ligeramente la boca. La niñera no pudo ocultar su sorpresa. Sebastián, viendo lo que hacía su hermano, comenzó a golpear la mesa con entusiasmo. Don Esteban soltó una pequeña risa. Era una risa distinta a las que solía dar en reuniones de negocios. Era más sencilla, más sincera. Rosa sintió una ligera emoción al ver aquella escena. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, el enorme comedor no parecía un lugar frío. Parecía una casa. Después de unos minutos, don Esteban levantó la mirada hacia Rosa. ¿Podría traer un poco de ese pan que les dio ayer? Rosa asintió inmediatamente. Claro, señor. Cuando regresó con el pan, lo colocó sobre la mesa. Sebastián lo reconoció al instante y estiró sus manos con entusiasmo. Emiliano también. Los pequeños comenzaron a comer nuevamente, alternando entre el pan y las cucharadas que su padre les ofrecía. La escena parecía simple, pero para todos los que la observaban, significaba algo enorme. El hombre que siempre estaba demasiado ocupado para quedarse en casa, ahora estaba sentado allí, compartiendo el desayuno con sus hijos. Y mientras los gemelos reían otra vez, don Esteban tomó una decisión que terminaría sorprendiendo a todos en la casa. Porque aquella mañana no solo había decidido quedarse a desayunar, había decidido cambiar su vida. Después del desayuno, la rutina de la mansión continuó como siempre. Los empleados recogían los platos, los cocineros organizaban la cocina,
y los jardineros seguían trabajando en los amplios jardines. A simple vista, todo parecía igual que cualquier otro día, pero en el interior de la casa comenzaba a sentirse un cambio. Don Esteban no salió rumbo a la oficina como lo hacía cada mañana. En lugar de eso, caminó hacia su despacho dentro de la mansión y pidió que su asistente personal, que trabajaba desde allí algunos días, se reuniera con él. La joven llegó unos minutos después con una tablet en la mano y una expresión profesional, lista para revisar la agenda del día. Señor, tiene 3 reuniones importantes esta mañana y un vuelo programado para esta tarde. Don Esteban permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Cancela el vuelo. La asistente levantó la mirada con sorpresa. Perdón, señor. Cancela el vuelo y las reuniones de hoy. La joven dudó por un instante, pensando que tal vez había escuchado mal. Señor, la reunión con los inversionistas extranjeros lleva semanas programada. Don Esteban asintió con tranquilidad. Lo sé. Luego agregó algo que nadie en su equipo había escuchado jamás. Pero hoy no voy a ir. La asistente tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente tomó nota sin hacer más preguntas. Mientras tanto, en la cocina, Rosa lavaba algunos utensilios cuando uno de los cocineros se acercó. ¿Te diste cuenta de lo que pasó esta mañana? Rosa levantó la mirada. ¿A qué te refieres? El señor se quedó a desayunar con los niños. Otro empleado intervino desde el fondo de la cocina. Yo llevo 5 años trabajando aquí y nunca lo había visto hacer eso. Rosa no respondió inmediatamente. Solo sonrió ligeramente mientras continuaba con su trabajo. Sabía que algo había cambiado en el corazón de aquel hombre desde el día anterior. Un rato después, don Esteban salió nuevamente al pasillo principal de la casa. Caminó hacia el área donde los gemelos solían jugar durante la mañana. Los encontró en una pequeña sala llena de juguetes suaves y coloridos. Sebastián estaba sentado en el suelo, intentando encajar unas piezas de madera. Emiliano gateaba cerca de una pelota roja. Cuando vieron entrar a su padre, ambos se detuvieron. Por un instante lo observaron con atención. Luego, Emiliano comenzó a gatear directamente hacia él. La niñera, que estaba cerca, parecía tan sorprendida como todos los demás. Don Esteban se agachó instintivamente. El pequeño llegó hasta él y levantó los brazos. Era un gesto claro. Quería que lo cargara. Durante un segundo, don Esteban se quedó inmóvil, como si todavía no estuviera acostumbrado a algo tan simple, pero luego extendió sus brazos y lo levantó con cuidado. Emiliano soltó una pequeña risa feliz. Sebastián se acercó también, apoyándose torpemente en la pierna de su padre. Rosa observaba la escena desde la puerta. La mansión seguía siendo la misma. Los jardines, las paredes elegantes, los muebles caros, pero el ambiente ya no era igual. Había algo nuevo en el aire, algo más cálido, algo que durante mucho tiempo había faltado en aquella casa. Presencia. Don Esteban miró a sus hijos mientras sostenía a Emiliano en brazos, y Sebastián se apoyaba en su pierna. Y en ese momento entendió que la decisión que había tomado esa mañana era solo el comienzo, porque recuperar el tiempo perdido no sería fácil. Pero por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo. Los días que siguieron trajeron cambios que nadie en la mansión habría imaginado unas semanas antes. No fueron cambios ruidosos ni dramáticos. Al contrario, comenzaron con pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que poco a poco fueron transformando el ambiente de la casa. Don Esteban empezó a pasar más tiempo en casa. No dejó sus negocios de inmediato, ni abandonó sus responsabilidades. Pero algo en su rutina cambió. Ahora organizaba sus reuniones más tarde. Salía algunas horas menos y, siempre que podía, regresaba antes de que los niños se fueran a dormir. Para el personal de la mansión, aquello era algo completamente nuevo. Antes, la casa funcionaba como una máquina perfectamente organizada. Cada empleado tenía tareas claras, horarios exactos y reglas estrictas. Los gemelos eran cuidados con eficiencia, pero casi todo se hacía de manera automática. Ahora, en cambio, había momentos inesperados, momentos humanos. Una tarde, por ejemplo, don Esteban se sentó en el suelo de la sala de juegos junto a los niños. Sebastián intentaba apilar bloques de madera mientras Emiliano rodaba una pelota de un lado a otro.
Al principio, don Esteban observaba sin saber muy bien qué hacer, pero después tomó uno de los bloques y lo colocó cuidadosamente sobre la pequeña torre que Sebastián estaba construyendo. El niño lo miró, y luego soltó una risa corta. La torre cayó inmediatamente. Emiliano aplaudió con entusiasmo, y por primera vez, don Esteban se encontró riendo con ellos. No era una risa educada ni controlada, era una risa espontánea. Desde la puerta, Rosa observaba la escena mientras doblaba unas servilletas que había llevado a la sala. La diferencia en los niños era evidente. Antes, Sebastián y Emiliano solían moverse por la casa con cierta calma extraña, como si siempre estuvieran esperando algo que no llegaba. Ahora corrían, reían y buscaban constantemente la mirada de su padre. Incluso la hora de la comida había cambiado. Las grandes mesas del comedor ya no se usaban siempre. Muchas veces, don Esteban prefería sentarse con ellos en la cocina, en una mesa más pequeña y sencilla. Rosa preparaba pan fresco algunas mañanas. No era una receta sofisticada, pero a los niños les encantaba. Y curiosamente, ahora también disfrutaban otros alimentos que antes rechazaban. La niñera, que al principio observaba todo con cierta reserva, comenzó a notar lo mismo. «Es increíble», comentó un día en voz baja mientras miraba a los pequeños comer. Antes no querían ni probar nada. Rosa sonrió suavemente. A veces la comida cambia cuando cambia el ambiente. La niñera pensó en esas palabras durante un momento. Los gemelos no solo estaban comiendo mejor, estaban más activos, más expresivos, más felices. Incluso los médicos que los revisaron unas semanas después notaron la diferencia. «Están creciendo perfectamente», dijo el pediatra con una sonrisa. Pero la transformación más profunda no estaba solo en los niños. También estaba ocurriendo en don Esteban. El empresario que antes vivía atrapado en su agenda, ahora descubría algo nuevo cada día. La forma en que Sebastián se concentraba cuando jugaba. La manera en que Emiliano se reía cuando alguien hacía una cara graciosa. Pequeños detalles que antes habían pasado completamente desapercibidos. Y cada uno de esos momentos le recordaba algo importante. El tiempo que compartía con sus hijos no era una pérdida. Era lo más valioso que tenía. La mansión seguía siendo grande y elegante, pero ahora ya no parecía un lugar vacío. Poco a poco, empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a caer sobre los jardines de la mansión, don Esteban caminaba lentamente por la cocina. Era un lugar en el que antes casi nunca entraba, pero que ahora se había convertido en uno de los espacios donde más tiempo pasaba. Sebastián y Emiliano estaban sentados en una pequeña mesa cercana, jugando con unas cucharas de madera mientras esperaban su merienda. Sus risas llenaban la habitación con una alegría que hacía unas semanas habría parecido imposible. Rosa estaba cerca del horno, terminando de sacar una bandeja de pan recién hecho. El aroma cálido se extendía por toda la cocina. Don Esteban se detuvo un momento a observar la escena. Los pequeños estaban tranquilos, felices, completamente concentrados en su pequeño mundo de juegos. De vez en cuando levantaban la mirada hacia Rosa o hacia él, como buscando confirmar que ambos seguían allí. Ese detalle siempre tocaba algo profundo en su interior. Durante unos segundos, don Esteban permaneció en silencio. Luego se acercó lentamente hacia donde estaba Rosa. «Rosa», dijo con voz calmada. La joven levantó la mirada. «¿Sí, señor?» Don Esteban dudó por un instante, como si estuviera buscando las palabras correctas. Era curioso. Había dado discursos frente a cientos de personas sin dificultad, pero ahora sentía que este momento requería algo más sincero que cualquier discurso empresarial. «Quería agradecerle», dijo finalmente. Rosa frunció ligeramente el ceño, confundida. «¿Agradecerme?» Don Esteban asintió. «Sí». Sus ojos se dirigieron brevemente hacia los gemelos, que en ese momento intentaban construir una pequeña torre con las cucharas. «Usted cambió algo muy importante en esta casa». Rosa bajó la mirada con modestia. «No creo haber hecho algo tan grande, señor». Pero don Esteban negó suavemente. «Lo hizo». Se apoyó ligeramente en la mesa mientras continuaba hablando. «Yo pasé años pensando que estaba haciendo lo correcto para mis hijos. Trabajaba más,
Construía más negocios, ganaba más dinero. Todo para asegurar su futuro. Rosa escuchaba con atención. Pero nunca me di cuenta de algo, continuó él. Se detuvo un segundo antes de decirlo. Que mi presencia también era parte de ese futuro. Las palabras quedaron flotando en el aire. Rosa sonrió suavemente. Los niños no recuerdan cuánto dinero tenía su padre, dijo con calma. Recuerdan si jugó con ellos. Don Esteban dejó escapar una pequeña risa. Eso estoy empezando a entender. En ese momento Emiliano levantó la mirada desde la mesa. Papá. La palabra salió clara y espontánea. Don Esteban se quedó inmóvil. Era la primera vez que lo escuchaba decirlo de esa forma. Sebastián repitió inmediatamente después. Papá. Los dos pequeños comenzaron a reír. Don Esteban sintió un nudo en la garganta que le impidió hablar por unos segundos. Finalmente se acercó a ellos y se agachó junto a la mesa. Aquí estoy, respondió con una sonrisa. Desde la cocina, Rosa observaba la escena con tranquilidad. Sabía que aquel momento significaba mucho más que una simple palabra. Era la prueba de que algo había cambiado de verdad. La mansión ya no era solo una casa llena de lujo. Ahora también era un lugar donde una familia comenzaba a encontrarse. Y todo había empezado con algo tan simple, como un pedazo de pan compartido con cariño. Las semanas pasaron, y poco a poco la vida dentro de la mansión comenzó a sentirse completamente distinta. Don Esteban ya no era la figura distante que aparecía solo de vez en cuando entre viajes y reuniones interminables. Ahora estaba presente en momentos que antes parecían insignificantes, pero que para los niños significaban todo. Cada mañana, cuando Sebastián y Emiliano despertaban, lo primero que hacían era buscar con la mirada si su padre estaba cerca. Muchas veces lo encontraban sentado en el suelo de la sala de juegos o en la cocina, esperando con una sonrisa tranquila. Y cada vez que lo veían, corrían hacia él con esa alegría sincera que solo los niños pequeños saben expresar. Para don Esteban, esos momentos se habían convertido en lo más importante del día. Una tarde, mientras los gemelos dormían su siesta, don Esteban se encontraba en su despacho revisando algunos documentos. Su asistente estaba frente a él con la agenda de las próximas semanas. Señor, la empresa tiene programada la expansión internacional que discutimos hace meses. Esto implicará varios viajes largos. Don Esteban escuchó en silencio. Durante años ese tipo de proyectos había sido su prioridad absoluta. Había dedicado incontables horas a construir oportunidades como esa. Pero ahora algo dentro de él veía las cosas de otra manera. Miró por la ventana de su despacho hacia el jardín, donde muchas veces jugaba con los niños por las tardes. Pensó en las risas de Emiliano. Pensó en la curiosidad de Sebastián cuando descubrían algo nuevo. Pensó también en las palabras que Rosa le había dicho días atrás. Los niños recuerdan si su padre jugó con ellos. Don Esteban respiró profundamente. Luego volvió a mirar a su asistente. Vamos a hacer algunos cambios, dijo con calma. La joven levantó la mirada. ¿Cambios, señor? Sí. Don Esteban cerró la carpeta de documentos sobre la mesa. La expansión continuará, pero yo no viajaré tanto como estaba previsto. La asistente parecía sorprendida. ¿Quiere delegar esos viajes? Don Esteban asintió. Tengo un equipo preparado para eso. Luego agregó algo que jamás había dicho en toda su carrera. Hay cosas más importantes que necesitan mi tiempo ahora. La asistente tomó nota sin hacer más preguntas. Don Esteban se levantó del escritorio y caminó hacia la puerta. Mientras salía del despacho, escuchó un pequeño sonido proveniente del pasillo. Sebastián acababa de despertar de su siesta y caminaba torpemente por el corredor, frotándose los ojos. Cuando vio a su padre, su rostro se iluminó. «Papá». Corrió hacia él con los brazos extendidos. Don Esteban lo levantó en brazos con facilidad. «Hola, campeón», dijo con una sonrisa. Emiliano apareció unos segundos después, todavía medio dormido, y también corrió hacia ellos. Don Esteban los abrazó a los dos. En ese momento comprendió con absoluta claridad que había tomado la decisión correcta. Los negocios seguirían existiendo. Las empresas seguirían creciendo. Pero la infancia de sus hijos, ese tiempo era único. Y no pensaba perderse ni un momento más. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace.
Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pero algo dentro de la mansión de don Esteban Carrillo había cambiado para siempre. Antes aquella casa enorme estaba llena de lujo, pero también de silencio. Ahora estaba llena de vida. Las risas de Sebastián y Emiliano se escuchaban por los pasillos casi todos los días. A veces corrían por la sala de juegos con pequeños pasos torpes. Otras veces se sentaban en la cocina junto a la mesa pequeña donde Rosa solía preparar pan por las mañanas. Y muchas veces, en medio de esas escenas simples, estaba don Esteban, ya no como un visitante ocasional en la vida de sus hijos, sino como su padre, un padre presente. A don Esteban todavía le tocaba trabajar, claro. Sus empresas seguían funcionando y muchas personas dependían de sus decisiones. Pero ahora su agenda tenía algo que antes no existía: espacios reservados para sus hijos, tiempo para jugar en el jardín, tiempo para leer cuentos antes de dormir, tiempo para sentarse a la mesa y compartir algo tan sencillo como un pedazo de pan. Pequeños momentos que, con el paso de los días, se convirtieron en los recuerdos más valiosos de su vida. Sebastián crecía curioso y observador, siempre intentando descubrir cómo funcionaban las cosas a su alrededor. Emiliano seguía siendo el más risueño, llenando cada habitación con su energía y su alegría contagiosa. Y Rosa continuó trabajando en la casa, siempre con la misma sencillez que había tenido desde el primer día. Nunca buscó reconocimiento ni elogios. Pero todos en la mansión sabían una cosa: aquella mujer había sido quien encendió la chispa que cambió el corazón de una familia entera. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles del jardín, don Esteban estaba sentado en una banca de madera, viendo a sus hijos jugar cerca de él. Los niños corrían detrás de una pelota roja, riendo sin parar. Por un momento,